compromiso, no solo en el entorno de este municipio, de los alcoholes, que es bastante más extendido, ¿no? ¿Puede eso hacer pensar que tenga una simbología más allá que la simplemente decorativa, de la que ha dicho algo más? Claro, yo pienso que sí, pero claro, cuando hablamos de simbología, a mí me cuesta poner, ahí se reflejan unos códigos que conocían las personas que lo hacen, las personas que lo ven, para las que se hace, y cuando son cuestiones que no son evidentes, pues resulta complejo. Bueno, me gustaría a mí ser como Dan Brown en el Código Da Vinci, y un mundo fascinante, ¿no? El tema de simbología, pero yo pienso que sí, que es algo que se hace de más allá lo meramente decorativo, ¿no? Que me gusta y lo compro esto porque me gusta, no. Seguramente tiene una implicación detrás que en casos como estos pues se nos escapan, ¿no? Bueno, hablaba antes de ayer con Arnaldo, ¿no? Pues la posibilidad de que esto está hecho para que se vea desde lejos. El techo de una construcción, una iglesia, una villa, pues a lo mejor donde estamos viendo estos elementos triangulares, que en la bibliografía al uso llamamos, como he dicho, puntas de flecha, no porque quieran ser una punta de flecha, no lo llamamos así, bueno, sino es una simplificación de algo, como una crátera, que los letreros no la vas a apreciar bien, y a la hora de confeccionarlo pues es más complejo. Una crátera es más fácil, ¿no? Saber lo que estamos hablando y por qué, ¿no? Pero sí, esto muy semejantes a estas las encontramos, como he dicho, en Aldarcoya, Morón de la Frontera, o bueno, las que hay placas como la de Luis Marciano, que están, digamos, desde Sevilla hasta Osuna, incluso trascendiendo lo que parece o debería ser la jurisdicción de su diócesis. Perdona, sí, esto estamos hablando de cristianismo, al principio del cristianismo, ¿no? Todavía no se había declarado como religión oficial, ¿no? Porque eso se hace con Constantino, ¿no? Sí, se hace con Constantino. Sí. Entonces, ¿en qué momento está el cristianismo, digamos, históricamente con respecto a Roma, que todavía esto es parte de, ¿no? Hay algunos que son del principio, ¿no? A ver, claro, yo digo que son las primeras manifestaciones conocidas, en el piso y en muchos sitios de estos ladrillos son las primeras manifestaciones claramente cristianas, ¿no? Pero estamos hablando de elementos que casi todos ellos son a partir del siglo V, así posteriores que son al Imperio Romano. Al edicto de Constantino. Sí, estamos, o sea, cuando el edicto de Constantino, 313, edicto de Milán, siglo IV, este tipo de placas de contenido cristiano son a partir del quinto, sexto, séptimo. Y una cosa, perdona, que yo no acabo nunca de entender es cómo funciona de repente que un niño descubra esto, que supuestamente las capas deberían de ser también como temporales, ¿no? Como un calendario casi de los tiempos que se van ocultando, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es el proceso, ¿no? Pero de repente aparece una cosa de tan antigua. Bueno, por ejemplo, en un caso como este, por lo que tengo entendido, hay un yacimiento, pero con el paso del tiempo, estamos hablando de casi más de 15 siglos, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, pasa una arrollada. La arrollada hace que afloren vestigios arqueológicos. Cuando está, bueno, tuve la fortuna de no conocer, de visitar el sitio hace un par de días con Arnaldo. Es como una pequeña loma. La erosión hace que las capas superiores se vayan
desgastando, por decirlo de alguna manera, y al flores pues, puedan aparecer cansados de muro, puedan aparecer los vestigios arqueológicos de época antigua, son dinámicas morfológicas, muchas veces que bueno, se pueden encontrar incluso estratigrafías invertidas, ¿no? De la erosión de las partes altas de una zona se depositan en las partes bajas y termina habiendo incluso una estratigrafía que llamamos una estratigrafía invertida, ¿no? La que lo más antiguo está arriba y lo más moderno abajo. Se ha erosionado primero se ha erosionado lo más moderno, se ha erosionado lo último, lo más antiguo, pero cuando se deposita queda al revés. Y luego hay como una perseverancia en los que conquistan, ¿no? Ocupar el mismo sitio que está ocupado, ahora porque está bien situado. Sí, bueno, eso, claro, sí, claro, hay la casuística es muy variada, ¿no? Sí, eso suele ocurrir, también hay ocasiones en las que ciudades completas son abandonadas para siempre, ¿no? Por decir algún caso que conocerán, bueno, es Munda, ¿no? La ciudad Munda, después de la batalla entre los cesarianos y pompeyanos, pierde los pompeyanos, ciudad pompeyana y la ciudad desaparece del mapa por completo. Entonces, la casuística es muy variada. Las placas del viso que han mostrado, se sabe que son del viso, pero no su yacimiento, ¿no? Las del fondo Marsal se sabe que son del viso sin concretar el yacimiento. Los dos fragmentos últimos que he mostrado que me ha pasado Alejandro, ahora hablo de cabeza, tendría que pasar mis notas, creo que son de la vía de la estación. Lo que sería una mina arqueológica fabulosa que hay aquí. ¿Qué recorrido futuro ves tú para que se haga una investigación seria y a lo grande? ¿Tú cómo lo ves eso? Hombre, lo poco que conozco del yacimiento me parece que tiene un potencial tremendo. Tiene además la fortuna de que está contiguo al municipio, a la localidad, ¿no? Es decir, tienes que programar un programa de excavaciones o incluso vamos a hacer contra la lechera, ¿no? Y se excava y lo ponemos visitable y está al lado del pueblo. No hay que, o sea, con todo lo que está en medio del campo siempre es más complejo de preservar, para mí tiene mucho potencial, merece la pena y creo que para el viso pues un elemento de referente patrimonial, sin ninguna duda. Tú has tratado muchas placas de barro con esta exposición que estás haciendo ahora en Córdoba, ¿no? Que después me acuerdo dentro de poco. Habrás visto muchos tipos de barro, ¿no? Las placas, la calidad de estas placas, comparándola con los otros tipos de barro. Ya ahí entramos en un tema en el que yo me siento incómodo. Sí, me siento incómodo porque, bueno, verá, yo soy arqueólogo, estoy tratando temas además que rozan la historia de lo que es historia del arte más que la arqueología, pero ya hablar de barro me cuesta. Y ahí a mí hay una cuestión, cuando visito un museo, visito una colección, hay algo que siempre me genera un poco de malestar, de inquietud, y es, o sea, ¿estaré delante de una falsificación, de una reproducción? He puesto la placa del obispo marciano, pero hay una muy semejante, que es también de fachada, un rimón, con fachada arquitectónica, con venera y inscripción a los lados. En este caso, la inscripción dice Bracari vivas concluis. No es un obispo, es un personaje, pues el obispo no ha solucionado su cargo, pero se llama Bracario, las llamamos, bueno, son las placas del tipo Bracario.
Las placas de bracario, la inmensa mayoría se han encontrado en Ronda y las hay en un montonazo de museos, en España y en el extranjero. Pero resulta que se sabe que a principios del siglo XX un alfarero de Ronda, está documentado, las hacía y las vendía. Y tantas placas y tantos museos de por ahí, claro, a mí me gustaría saber más de barro y saber de... Yo empecé a estudiar esto porque Osuna y en Osuna, en el Museo Arqueológico, hay una colección importante, pero además en las casas de Osuna y cuando veo cosas del mismo tipo, pero que a lo mejor los barros son distintos, he puesto una de restituto, o las hay con barro rojizo, con barro amarillento. Me siento incómodo, ¿no? Me siento incómodo. En concreto, la exposición de Córdoba, esas han venido, no es la selección que yo hubiera hecho de piezas, ha sido lo que se ha podido, y además seleccionado, porque conocimientos de museo, no porque las haya tenido, algunas sí las conozco, pero las que vienen de Macedonia o Túnez nunca las he visto in situ, van a venir de las de Macedonia, van a venir de las de Túnez, y es una pena que aquí de las del sur de la península, por cuestiones que no voy a acaso comentar, pero podría haber salido una exposición de ladrillo bastante mejor. Yo decía por la tradición alfarera de aquí del pueblo y la tela, porque en fin, que dure después de tanto tiempo entera y después de todo lo que le ha pasado por encima, creo que el barro es de buena calidad. Este tipo de, es decir, a los destinos que se utilizaba, como comentaron, los distintos posibles usos que se le dieran, ¿se nutrían de piezas locales, de alfarerías locales, o podría haber un comercio también? ¿Hay documentado algún tipo de comercio de este tipo de piezas? Bueno, es decir, dada la tradición alfarera que hay aquí, ¿podría ser que aquí se hicieran piezas para otros destinos? es posible. A ver, algo que he querido resaltar desde el principio de la intervención y a mediados de la intervención es que hay tan poquitos hallazgos en contextos arqueológicos que sabemos, o sea, es que como esta es la cacería de Osuna, pues sí, la cacería de Osuna porque la gente se la ha encontrado, y sabe que es del término municipal de Osuna, pero que tangiblemente sepamos dónde hay lugares de producción, el tema y tener la certeza de... Sí parece que hay piezas que son del mismo tipo que aparecen en puntos lejanos, por lo cual tiene que haber un comercio. Y también, y que lo que parece que es un sustitutivo, entre muy barato, a otro tipo de decoraciones como las que pudieran hacer sobre piedra, ¿no? Pero que seguro que tiene que haber, que tuvo que haber un comercio dentro de la zona, porque hay placas que están en sitios muy dispares. Que tiene una V y un círculo. En Israel, supuestamente, en unas obras que se estaban haciendo de pisos de casa, unos niños jugando encontraron un enterramiento familiar. Supuestamente, o un poquito más supuestamente, la familia de Jesucristo. Había las urnas estas de piedra donde se depositaban ya los restos, y una ponía José, Jesús, o Joshua, María, Miriam es María, supuestamente era María Magdalena, y un hermano también supuestamente de Cristo.
Bueno, eso se lo encontraron unos niños, los padres llamaron a los arqueólogos de allí, aquello lo quitaron, lo cerraron, pero a lo que yo voy a decir es que en la puerta de eso tiene una V exactamente igual que esa, invertida, y un círculo también. ¿Esos son letras que quieren decir algo o qué relación podría tener? Sí, normalmente los ladrillos que tienen inscripciones en sus bordes, en la mayoría de los casos hacen referencia simplemente al taller del alfarero que los ha hecho. Es oficina del taller de Vinquinti, o del taller de Restituto, o del taller de... si además viene un grimón, hay quien interpreta que se trata de una construcción promovida por un obispo. Y en algunos otros casos son, como he dicho, salutaciones, son exclamaciones. No hay más allá de eso en los casos conocidos. Sí, yo es que viéndola y estaba diciendo que esto parezca en el viso, tan parecido a aquello, y el otro está en Israel, y la verdad es que las dos cosas relacionadas con Cristo y con la iglesia y demás, me ha llamado la atención, me ha parecido, digo, no sé si es que eso será una letra que quiere decir algo y aquí como sí, está relacionado con la iglesia. Claro, pero el problema es que es demasiado fragmentado, es una pieza muy fragmentada y es difícil ahora mismo poder decir nada más. Claro, lo mismo que la que puse anteriormente, que son dos letras complicadas. Claro que este ladrillo, esta cerámica, se puede vincular al yacimiento de la estación, aunque se encuentra en el Parque La Muela, en un arroyo seco, ¿no? Parece que ha estado sumergido la parte, ¿no? Que tiene como verdina, ¿no? Está vinculado, ¿no? Esa pieza sí la tenemos en el Centro Cultural, del Convento de Corpus Christi, una vitrina, la tenemos con pequeños fragmentos de la vía estación, ¿no? Desgraciadamente, como ocurre con quizás otros dos grandes yacimientos, que es la Tablá y la estación, ¿no? Son privados, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos para poder, ¿no? Algún día explotarlo, ¿no? Lógicamente me refiero. Entonces, quizás por lo poco que sabemos, ¿no? sé si usted tiene algún dato más al respecto, ¿no? La villa estación, ¿no? También la Tablada, que puede ser una ciudad anterior, ¿no? Que según nuestro escaso conocimiento, que hemos hablado con otros arqueólogos como Elizabeth Collins, Alejandro Jiménez, que hicimos una jornada de historia dedicada a esta ciudad protohistórica, desapareció, parece ser, en el siglo I a.C. Quizás la yacimiento estación, ¿no? Que está en esta área que se ha encontrado esta pieza, pudo haber tenido del siglo I, siglo V, siglo VI, ¿no? Y parece ser también rumororía de que se han encontrado otros ladrillos, ¿no? Que hay que llamar ladrillos visigodos, aunque no está claro que sean visigodos, pues exactamente pues el Dardo Imperio, pero que por lo poco que sabemos de fragmentos, no sé si nos invitamos a conocer esta pequeña exposición que tenemos en el Centro Cultural, de restos encontramos con Elizabeth Collins, que está pendiente de publicar una pequeña carta arqueológica de Liso. De ahí fragmentos de mármoles de colores, fragmentos de haber tenido termas, es decir, hace una villa potente, ¿no? También en el propio Centro Cultural, en el 2010, que hubo una grande lluvia, ¿no? También apareció una tumba, ¿vale? Junto a la estación, entonces creemos que quizás puede ser un yacimiento importante, ¿no? No sé si usted tiene alguna referencia, ¿no? Pero eso, incluso Alejandro Jiménez, una vez, comentando una vez en algunos paseos que hemos hecho con él, comentaba que las tres fuentes que están más cercanas, ¿no? La fuente del Consejo, que es la que está en el centro del pueblo, ¿no? La fuente de la Muela, que está en el propio parque, ¿no? Y la fuente del Sol, me parece que vierten sus aguas sobre la propia
villa, ¿no? Así que puede tener un complejo agropecuario, un complejo de termas, ¿no? Eso no sé si usted tiene algún dato más. No, mi conocimiento de la villa se ha ceñido precisamente a la localización de la placa. Yo he sabido de su existencia principalmente por Alejandro Jiménez, que es quien cuando ha habido alguna cosa de esta me dijo, oye mira, y también por Juanma Román, que también cuando se produjo este hallazgo también contactó conmigo, se lo había comentado y él a su vez pues, pero mi conocimiento de la villa es indirecto, digo, yo no lo he visitado bastante de ayer y no tenía otra referencia del yacimiento al margen del propio hallazgo de estos hallazgos, ¿no? Ya también estuvo comentando Armando, como dicho ahora, la presencia también de tesela negra y blanca, pero no mucho más lo que según la cronología parece que se encontró, ¿no? En los años 60, ¿no? Los 70, una estatua de mármol casi entera, ¿no? Según la cronología, se vendió, parece, a mercado negro, ¿no? La gran lacra que tenemos, ¿no? Pues, así que parece ser que por los pocos datos que tenemos que estamos ante una villa romana de cierta envergadura, Moscoso quizás. Sí, bueno, y aparte yo creo que la importancia ya no es solo el acto, ¿no? O sea, el hallazgo. Es que yo creo que es muy importante lo que ha hecho José Antonio, ¿no? Y lo que hacéis vosotros, y lo que hacéis vosotros con el respaldo del ayuntamiento. Es que bueno, que se encuentra una cosa de este tipo y no te la quedes en tu casa, bien para ti, o que la venda, porque es verdad que ya sabemos la legislación, que no se puede, que no, pero y que cada vez la policía está más encima de este tipo de cosas, ¿no? Pero es que cuando se produce un hallazgo casual, lo que dice la ley es que tiene que comunicarlo a la Consejería de Cultura, en su defecto el ayuntamiento más cercano, que es lo que se ha hecho. Yo que no conozco ningún caso que se haga, ¿no? Vamos a decir, yo encontré un fragmento de un caballo en Osuna y bueno, visualmente no está, o sea, es un caballo pero fragmentado y muy erosionado. Pero bueno, es que no es normal. Yo felicito a José Antonio, a la asociación, al ayuntamiento por eso. También como anécdota también difícil, ¿no? Porque en el 2010, con esta lluvia fuerte que hubo ese año, de pasando por la tabla también afloró una lucerna, ¿no? Que también invito a participar, que es una chica, Violeta Mejías, que está estudiando la cerámica tipo Guas, ¿no? Influencia gaitana. Entonces la ha fechado en el siglo II, creo que era. Bueno, entonces eso, la encontramos allí y eso, entonces la llevamos al cuartel de Guardia Civil y allí fue un número, y esto que es un cenicero, y después vinieron los del Seprona, ¿no? Nos avisaron, estuvimos allí visitando porque eran las coordinadas, las fotografías, y diciendo, bueno, la otra vez no nos molestéis, dárselo al ayuntamiento. Es decir, que un poquito hasta las propias autoridades que tienen que velar por el patrimonio, quizás estamos un poquito, ¿no? Los locos de las piedras, como somos nosotros, de un poquito solo también. Bueno, pues lo que dice la ley de patrimonio es eso, que hay que comunicar, en el plazo de 48 horas tiene que comunicar con la Consejería de Cultura y si no, en su defecto al ayuntamiento más cercano, que a su vez debe comunicar con la Consejería de Cultura. El ayuntamiento y la asociación Fuente del Sol haya sido de vuestro agrado. Recordaros que la placa estará expuesta durante unos 15 días en el ayuntamiento y posteriormente tendrá un lugar de honor en el Centro Cultural Convento de Corpus Christi. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra asistencia y buenas noches.